Hola, ¿cómo están? Les habla Juan Martí y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedor Escala. Esta vez es un podcast un poco diferente porque tenemos un invitado. Tengo el honor acá de estar con Máximo Tuero, un experto en Enneagrama y la verdad que en un montón de otras cosas más. Tuve tantos clics y tantos insights al hablar con él que me pareció buenísimo invitarlo al podcast para contar un poco lo que hace y desmistificar por ahí lo que uno piensa de este tipo de herramientas que nada, y a veces uno las tiende a mezclar con otro tipo de cosas y es algo que tiene una base más científica, más probada y que viene de hace muchísimos años. Así que Maxi, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, nos vamos a enfocar, como siempre en este podcast, en cómo nos pueden servir estas herramientas para terminar haciendo un negocio más rentable, más grande, mejor, más cómodo. Así que Maxi, ¿por qué no nos contás un poquito sobre vos y después nos contás cómo te metiste en este mundo del enneagrama? Bueno, gracias Juan, hola a la gente y primero que nada te agradezco por la invitación al podcast, como sabes siempre es un gusto compartir y aprender con vos, así que empezando con lo que me preguntás, quién soy, qué hago y cómo llegué al Eneagrama. Yo de profesión soy ingeniero industrial, entonces a veces un poco sorprende que hoy me dedique a esto, ¿no? Y esté tan en el área blanda, pero paralelamente a mi formación de ingeniería, cuando tenía 19 años apareció esta herramienta casi por casualidad. Primero empezó como un hobby, me llamó mucho la atención al principio porque siempre fui curioso y me gustaba el tema del comportamiento humano. Ya de los 16 años participaba en entrenamiento de coaching, bueno, mi viejo es coach, etcétera. Y sin querer fue apareciendo diferentes personas que me pedían que le enseñe, primero en grupos chicos, etcétera, hasta que después empezaron a aparecer empresas. Es curioso, pero si bien el enegrama ahora, si querés, definimos más para que la gente entienda qué es el enegrama, dónde viene, etcétera. Pero esta herramienta que básicamente es un mapa o una herramienta del comportamiento humano, recién se lo empezó a enseñar, te diría, en 1980, sobre todo en Estados Unidos, y se empezó a aplicarlo mucho en el ámbito de las organizaciones. Todas las personas, sea la profesión que tengamos, interactuamos con personas, ya sea en el trabajo, también en la familia, la pareja, etcétera. Entonces ahí entra el enegrama como herramienta de estudio del comportamiento humano y que yo de alguna manera digo que lo que me permitió es hablar 9 lenguajes. Entonces ahí empezó a surgir mi interés por el enegrama y empezar a aplicarlos tanto en ámbitos de empresariales, en organizaciones, etcétera, como en el desarrollo personal, ¿no? Y eso, bueno, un poco es a lo que me dedico hoy, aplicaciones prácticas del enegrama en cuestiones puntuales que nos puedan servir a la vida, cómo descubrir nuestro propósito en la vida, cómo mejorar nuestra relación con el dinero, etcétera. Y yo también en mi vida como emprendedor, ¿no? Que sabe que aparte también de lo que hago en las redes, etcétera, tengo otro emprendimiento y me ayudó mucho, te diría, como a hackear algunos patrones mentales, algunas tendencias naturales que tienden a bloquear nuestro desarrollo personal y profesional, por supuesto. Bien, buenísimo. Entonces, para ir bien concreto, ¿no? Entonces, el enneagrama creo que son 9 como personalidades, 9 lenguajes, 9 arquetipos, podríamos llamarlo, no sé, como 9 Sí, casilleros, eneatipos. eneatipos. Entonces, ¿cómo es el proceso y por qué me sirve conocerme a mí y por qué me sirve conocer a los demás? Vamos de lo estadístico, hay una estadística de la UNESCO que dice que el 82,5% de los problemas en las organizaciones son problemas de comunicación. Entonces, Ujú. por más que hablemos un mismo idioma, no necesariamente quiere decir que nos entendamos, ¿no? Entonces, Claro. cuando uno entiende el eneagrama se da cuenta que uno tiene solamente una visión fragmentada de la realidad, ¿no? Y eso pasa mucho en la organización y a veces no entiendo por qué con mi socio él ve las cosas de una manera, yo la veo de otra, etcétera. Entonces, justamente lo que nos muestra el eneagrama es que hay 9 tipos de observadores, ¿no? Hay 9 tipos de formas de ver la realidad y mi forma de ver la realidad es simplemente una de esas 9. Entonces, la importancia, entendemos en los equipos, por supuesto, de que podamos tener la visión o las otras 8 visiones que existen, porque para tener una visión completa, y eso se ve mucho en un mapa de eneagrama de una organización, necesitamos una visión 360, por decirlo de alguna manera. Pero lo que suele pasar es que naturalmente tendemos a enfocarnos en nuestra propia visión, sería en uno de esos eneatipos que tenemos, que básicamente las personas tenemos un eneatipo, a mí me gusta decir, desarrollado desde fábrica. Por supuesto que en realidad todos tenemos esos 9 eneatipos, esas 9 energías están presentes en nuestra psiqui, pero hay una que es como predominante o que preferimos, digamos,
porque nos hace sentir más seguros, porque nos sentimos cómodos ahí, porque nuestra identidad se crea desde ahí, etc. Entonces, cuando podemos comprender el enegrama, ¿no? Y cuando nos vamos adentrando no solo en nuestro propio eneatipo, que como te decía recién, ahí nos damos cuenta de cuáles son las cosas que nos están bloqueando nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo personal, sino que también podemos entender cuál es la postura o el comportamiento del otro y puedo vincularme mejor con un otro y también en la organización entender cómo puedo sacarle mejor provecho, por ejemplo, a la otra persona dentro de un equipo de trabajo. Y esto pasa un montón, ¿no? Esa famosa frase de Einstein de todo el mundo es un genio, pero si juzga a un pez por su capacidad de trepar un árbol, viviera su vida creyendo que es un tonto. Creo que si hay un ámbito en que pasa un montón eso y que lo vemos en la organización, entonces muchas veces pasa que, no sé, no nos gusta cómo esta persona trabaja o no está rindiendo como nos debería, etcétera, y en realidad lo que pasa no es que esa persona es un tonto, sino que está en un puesto que no debería. Entonces, desde el vamos, comprender el enegrama en la organización es fundamental, y también a la hora de armar equipos y a la hora de, te diría, del coaching y del feedback, ¿no? Porque tendemos también a dar feedback a las personas desde el punto de vista que a nosotros nos gustaría que nos den feedback. Recibirlo. Y por ahí sos más directo de lo que deberías haber sido, o menos directo y no te entendió, o podés ser medio abrasivo o agresivo para alguno, y para otro podés ser muy soft y no te entendió, nada, que no estabas del todo conforme. Perfecto. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, realmente me interesa mejorar la gestión de mis equipos, me interesa también ser yo, porque hay mucha gente que me escucha a mí y no tiene equipos tan grandes. Y entonces pueden decir, bueno, me interesa asegurarme que yo no soy un pez tratando de subir un árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso en general de voy y te digo, Maxi, necesito saber del eneagrama? ¿Cómo es? ¿Me escuchás, me ves, me haces un test? El test, te diría, y más que un test, a mí me gusta decir que un cuestionario es una aproximación, ¿no? Una aproximación a poder entender y acercarnos a cuál es la esencia esa de la persona, ¿no? Entonces, lo primero a hacer en el eneagrama, ya sea como decir un equipo, una persona, lo primero es siempre trabajar con una persona. Y si es un equipo, con el líder de ese equipo, con la fuente, le llamo yo, ¿no? Que muchas veces nos pasa en las empresas, y me pasa mucho también haciendo este trabajo, que el empresario o el emprendedor, etcétera, quiere que primero trabajemos con su equipo, ¿no? Porque el problema es el equipo y en realidad digo, es como que la fuente energética es como una pileta, una piscina, ¿no? Lo que provee de energía o de agua, en el caso de la metáfora de la pileta, es el propio emprendedor, el propio empresario. Entonces digo, mientras eso siga ensuciando la pileta, por más que podamos limpiar y dejarla impecable a la pileta, se va a seguir ensuciando, ¿no? Entonces digo, lo primero siempre desde arriba, trabajar con el líder, con quien está creando de alguna manera ese sistema. Y sí, la primera manera o la primera aproximación es a través de un test o un cuestionario. Perfecto. Y entonces voy a la sesión o me mandás el cuestionario, me llega y me dice sos tal estereotipo, que para hacerlo más fácil, o eneatipo, para hacerlo más fácil puede ser zurdo o derecho. Y toda la gente en general tenemos dos manos, pero hay una que preferimos usar y nos permite hacer movimientos más finos, y hay otra que es un poco más tosca y menos evolucionada, y entonces dentro de todas esas energías, dentro de todas esas formas de ver el mundo, tenemos una que es predominante y es la que en general la usamos para la mayoría de nuestras acciones, decisiones, ver el mundo, etc. Entonces, detectamos eso a través del test. Te hago una pregunta, ¿eso cambia a lo largo de la vida de la persona o en general tiende a ser el mismo? Muy buena pregunta. Lo que no cambia es eso, que sea zurdo, por ejemplo, como vos bien lo dijiste ahí con la metáfora esa, ¿no? Eso no cambia. A lo largo de toda la vida tenemos esa misma tendencia o esa misma preferencia, que yo le llamo esencia. Entonces la tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos esa misma esencia. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es, uno, ir incorporando la otros hechos energía, ¿no? La otros 8 eneatipos, si se quiere, o incluso, y que es lo más importante también, es desarrollar mi propio eneatipo, mi propio arquetipo en su mejor versión, ¿bien? Porque básicamente el eneatipo es como un instrumento, ¿bien? Entonces lo primero es descubrir cuál es mi instrumento, afinarlo y sacarle la mejor música, ¿bien? Porque hay gente que se pasa todo el día con un instrumento, toda la vida con un instrumento desafinado y se quejan porque no obtienen resultados, etcétera, porque básicamente lo que le está pasando es que no entienden quiénes son, y muchas veces el hecho de compararse con otras personas, o el querer ser como otro, el tener la mirada demasiado puesta afuera, hace que vivan así, ¿no? Uno descubre ese eneatipo y tenés dos opciones: empezar a
ser mejor en ese eneatipo, que es básicamente trabajar en hacer más fuertes tus fortalezas y después también entender qué debilidades tiene y qué otras herramientas hay, que por ahí tu eneatipo, viste, sos zurdo y bueno, che, cómo empezamos a practicar algunas cosas para que me pueda comunicar en los otros lenguajes y con los otros lenguajes. ¿Y qué tiene que ver esto con el propósito? Uno puede decir, bueno, una cosa son las habilidades, etcétera, pero otra cosa es dónde las aplico, ¿no? Entonces, porque puedo ser zurdo o derecho y lo puedo estar aplicando a cualquier profesión, pero en el enneagrama por ahí nos da una señal un poquito más clara de qué tipo de actividades nos favorecen versus qué tipo de actividades no. A mí me gusta una formulita de propósito que hablo E más C igual a P, ¿no? ¿Qué es E más C? E es la esencia, que es justamente el enegrama, lo que hablamos, la esencia del enegrama, tu tipología, etcétera. C tiene que ver con tu causa y eso junto y puesto al servicio es tu propósito. Tu esencia es un protagonista clave, digamos, a la hora de vivir tu propósito. Entonces, y por supuesto, después hablamos de eso también, pero el propósito es clave también en un emprendimiento, en una empresa, etcétera, y sobre todo el propósito del fundador y después el propósito sistémico de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, tener claro, cuando comprendemos nuestra esencia, comprendemos, por supuesto, también dónde contribuimos más en la organización o dónde podemos hacer una diferencia más grande. Podemos decir un poquito, describir apenas el uno, el 2, el 3, como para más o menos decir que la gente al menos diga, me resuena, y puede ser que te resuenen 2 o 3. Entonces, el uno, ¿qué características tiene? El uno es el que le llamamos el organizador y básicamente son, le llaman también el perfeccionista, ¿no? Son personas que son bastante organizadas, perfeccionistas y les gusta tener el orden de todo, ¿no? En el ámbito de la empresa vemos mucho contador, ingenieros tienen esa característica, ¿no? De hecho, para que se hagan una idea en el ámbito de las organizaciones, siempre hay, en todo equipo, hay tres tipologías que están muy presentes, el uno, el 3 y el 8, ¿no? El 8 por lo general el que define el rumbo, ¿no? El que define el rumbo y dice, vamos por acá, ¿no? Este año la organización es por este lugar. El 3 es el que pregunta, bueno, pero ¿cuánto hay? ¿No? ¿Cómo es el tema del profit? ¿Cuánto vamos a ganar? Etcétera. Y el 1 dice, che, no se olviden que hay que pagar estos impuestos, hay que mostrar estos papeles, AFIP, renta, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco para que tengan una idea, un panorama general. Entonces, el 1, volviendo a la descripción que me preguntaba, tiene que ver con eso, con el organizador, el que pone un poco orden, regla, límite y nos ayuda a todos, tiene una mirada muy detallista. El 2 tiene que ver, le llamamos el servidor, en el ámbito de la empresa se lo ve mucho y se maneja muy bien el ámbito de la atención al cliente. Yo digo que es el Boy Scout del Enneagrama, ¿no? Tiene un cartel ahí de atención al cliente, tiene una capacidad de conectar con la gente, de servir. Esa persona, el servidor se realiza mucho en el contacto y en el servicio a las otras personas. Por eso le encanta estar, si es detrás del mostrador, si es al teléfono, lo que sea, pero le encanta estar atendiendo a las personas, ¿no? Sí, el 3 es el realizador, ¿no? El 3 realizador, este es uno de los protagonistas siempre en todo proyecto, tiene la mirada muy puesta en los logros, ¿no? En los objetivos, en las metas, entonces el 3 le encanta todas las mediciones de KPI, le encanta tener los objetivos claros y ir en consecuencia de esos objetivos. En la sombra, en el exceso, cada uno de los enotipos tiene, el 3 es el típico que digo que tiende a ser el workaholic, ¿no? El que se queda 14 horas en la oficina y si puede no dormir, no duerme para seguir con el proyecto, etcétera, pero son muy buenos, también son muy buenos vendedores y también tienen mucha capacidad de ayudar a que un equipo logre las metas que se ha propuesto. El 4 tiene que ver con la creatividad, por eso le llamamos el creador. Por supuesto, aquí entran todas las personas que tienen muy desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y las organizaciones, por lo general, lo tendemos a ver en marketing, en diseño, en multimedia, en el ámbito que sea que puedan aplicar su creatividad. Este es uno de los ejemplos típicos, por ejemplo, también, de que así como decíamos el 6 los pone en un lugar y no rinde como debería, muchas veces el 4 que es naturalmente creativo y necesita todo el tiempo estar expresando o creando cosas creativas, muchas veces lo ponen en tarea administrativa y está Y claro, falla. ¿no? Sí, Claro, claro. cómo termina funcionando. Y créeme que en todo este tiempo trabajando también con emprendedores y organizaciones, entiendo que cada vez más, ¿no? Sobre todo viendo las nuevas empresas tecnológicas, etcétera, se entiende el valor de esa energía y de ese eneatipo dentro de los equipos y las organizaciones, pero todavía se ve muy poco valorado esa capacidad que, por supuesto,
las necesitamos las empresas, ¿no? El 5 es el observador, ¿no? Son personas que son muy analíticas, les gusta mucho el estudio, les gusta acumular información. Por lo general son personas muy objetivas y te diría que es, si lo vemos en el ámbito laboral de la empresa, etcétera, el típico investigador, ¿no? Si tenemos que hablar de un área en una gran empresa, posiblemente puede ser sistemas, ¿no? Son ese típico de personas que uno cuando tiene un problema y necesita entender y alguien que sepa mucho, ¿no? Va a esa persona. Es el 5 del observador, que son por lo general personas muy capaces y estudiosas. El 6 decíamos el colaborador y decíamos que son personas que les gusta mucho comprometerse, cumplir, son muy responsables, tienen mucha tendencia a quedarse muchos años en la empresa, etcétera. Les gusta mucho a veces las partes que tienen que ver con la administración. Al contrario de otro enetipo, algo característico que tiene el 6 es que le encanta que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? El 6 es el mejor para decirle, mira, acá tenés estos checklists, necesito que lo hagas todo para hoy, para este mes, etcétera, y no tengas duda que lo haces. Hay emprendedores, empresarios, etcétera, que cometen el error de ponerlo en primera línea. Entonces, en reconocimiento a todo lo que hace y hace 20 años que está colaborando en la empresa, ¿sabes qué? Te ascendemos y ahora vas a ser gerente de toda la compañía, etcétera, y se mandan o toman la peor decisión que pueden haber tomado, ¿me entendés? ¿Por qué? Primero porque muchas veces lo más típico de este eneatipo, no digo que no pueda hacer, no es que hay cosas categóricas de decir el 7 es el único que puede vender, el 6 es el único que no me refiero a eso, pero en la generalidad o por lo general, a 6 no le gustan esos puestos de ser el protagonista, no le gusta ser el personaje principal. ¿Se entiende? Entonces, cuando lo ponen en ese rol, se arruina todo, ¿me entiendes? No lidera el equipo, la gente no lo admira, genera un equipo disfuncional, etcétera, y los resultados cambian para peor, entonces el dueño de la empresa no entiende. Dice, pero ¿cómo puede ser que este tipo que venía rindiendo así 20 años, ahora tal cosa? Y digo, porque de nuevo, lo pusiste a trepar el árbol, ¿me entiendes? Entonces, ese es el gran tema. El 7, decíamos que es el entusiasta, el que digo que es, 7 son personas entusiastas, alegres, les gusta estar en muchas cosas a la vez, son personas rápidas, curiosos, divertidos, etcétera, ¿no? Este tipo de personas, si lo vamos al ámbito organizacional, naturalmente son buenos para las ventas, ¿no? Por esa capacidad que tienen de convencer, de persuadir, de ser simpático, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Va a una organización, tiene una capacidad para vender, siempre se destaca en el ámbito de las ventas, etcétera, y viene, depende el jefe o el líder que tenga de turno, muchas veces le dicen, bueno, vos tenés que sentarte ahí de 8 de la mañana a 6 de la tarde y no te movas y qué sé yo, ¿me entendés? Y es como que justamente le está cortando las alas de alguna manera a ese vendedor, porque naturalmente la persona que es entusiasta, que es un enatipo 7 del engrama, tiene la necesidad de libertad. Generalmente tienden a ser, o naturalmente tienden a ser un poco desordenados, ¿no? Entonces, por eso también a la empresa a veces les recomiendo, es típico, ¿no? El emprendedor se queja y dice, este es el mejor vendedor y tiene récord en venta, etcétera, pero es despelotado, nunca manda los informes a tiempo, etcétera. Digo, no lo intentes cambiar, o sea, por supuesto que puede mejorar y que hay que ayudarlo a que mejore, pero ponerle un 1 a la par, le digo, poner un tipo ordenado o un 6 que lo asista a ese tipo, cosa que lo ayude a ordenarse, porque él naturalmente es disperso. El 7 naturalmente es disperso y tiene la cabeza en 100.000 cosas. El 8 tiene que ver con, se llama el luchador, el 8 el que como naturalmente tiende a ser el líder, se lo ve muchísimo en las organizaciones, son muy imperativos, tienen una cierta fortaleza que hace que las demás personas lo admiren, ¿no? Entonces si hay algo que tiene el 8 es mucha capacidad de decisión, ¿no? Son personas que pueden tomar decisiones importantes de una manera muy fácil y sin vacilar, ¿no? Entonces, los 8 son clave en la organización. Y por último, el 9 se llama el pacificador, y son personas, justamente como dice la palabra, son pacíficas, les gusta estar tranquila. Las personas generalmente tienden a creer que digo, bueno, eso no lo pondría tanto en mi equipo, en la empresa, y al contrario, primero son muy en la venta, me he visto que son muy buenos vendedores, son personas que se toman su tiempo, viste que, entonces, un 3 le gustaría estar un minuto con el cliente, despachar y que siga el siguiente, ¿no? El 9 no, se toma su tiempo, se puede estar media hora, hace un vínculo con el cliente. Y también en las organizaciones, por supuesto, cuando va hacia su mejor lado, su mejor versión, etcétera, tienden a generar muy buenos resultados y tienden a llegar a muy buenos puestos, digamos, dentro de las organizaciones también porque no son competitivos, no son interesados y generan muy buen clima en los ámbitos de trabajo. ¿Entendés? Como digo,
el comodín del enegrama que ayuda a que haya un buen clima. Bien, buenísimo. Entonces, con este recorrido, a mí lo que me gustaría decir, contame 2 o 3 casos de clientes donde a través de esto cambiaron tal cosa o cambiaron el propósito, le dieron un spin o se rodearon de otra gente. Te voy a poner 2 ejemplos bien diferentes para que podamos entender aplicaciones concretas del enegrama dentro del ámbito de la organización. Por ejemplo, en un momento, esto tiene que ver con la aplicación a la venta, trabajamos con un equipo que vendía materiales para la construcción básicamente, y eran ventas corporativas, ¿no? Eran empresas constructoras, estudios de arquitectura, etcétera, pero eran ventas grandes. Y si bien se vendía el mismo producto, armábamos la reunión de manera diferente, entendiendo quién era la persona que estaba del otro lado, ¿no? De alguna manera entendiendo cuál es el vocabulario que hablaba esa persona y cuál es la mejor manera de que me escuche lo que estaba vendiendo. Y por supuesto, a mí me gusta aclarar esto, no tiene nada que ver con manipulación y que se hace algo que indebido, sino, es decir, si yo sé que Juan es de esta manera y que él le gustan estas cosas y estas cosas no la valora tanto, digo, ¿cuál es la mejor manera de presentarle este producto a Juan o a la persona que sea? En el lenguaje mío, si yo hablo chino y vos me hablas en español, no te voy a poder entender, vamos a estar mirando otra cosa. Exactamente. Entonces, como es increíble, si te pongo y te muestro cosas concretas de cómo armamos esa reunión, la diferencia que se genera en una charla. O sea, si vos no conocés del contexto, podría decir, básicamente desde afuera, decir, está vendiendo otro producto por las cosas que hablan, ¿no? Pero simplemente en el mismo producto, solo que teníamos una persona que era un enatipo 1 y otra persona que era un enatipo 3. ¿Bien? Claro. Entonces la persona del enatipo 3 probablemente le iba a interesar, y enfocamos las reuniones ahí, le iba a interesar que era innovador el producto que se estaba utilizando, quería saber qué otra empresa importante y de renombre la utilizaba, quería saber si iba a hacer un buen negocio con eso o no, si se iba a ahorrar dinero, y por eso después la empresa iba a tener más profit, etcétera. Entonces, básicamente, resaltamos eso, los puntos del producto y de la venta que se estaba haciendo, porque era mucho dinero. En cambio, por ejemplo, una persona en el tipo 1, si íbamos con el mismo speech que en el tipo 3, posiblemente no le hubiese interesado tanto. El enatipo 1 le interesa mucho más los plazos de entrega, si éramos responsables, y cuál era nuestra reputación, etcétera, ¿no? O sea, le gusta más todo lo que tiene que ver, fíjense, con el orden, con el cumplimiento, etcétera, más que las otras cosas que le interesaban en el tipo 3. Y bueno, eso como un ejemplo concreto en el ámbito de venta y que dieron muy buenos resultados. Bien, y una historia de propósito, de algún cliente o vos, que vos digas, esta persona estaba dedicada a esto, descubrió su eneatipo y hizo este cambio y su vida despegó. Te puedo contar de ejemplo que por ahí es más aplicado al propósito organizacional, ¿no? Pero que trabajamos con una petrolera en hacer todo el trabajo de poder descubrir un propósito, por más que esa petrolera tenía muchos años y tenía mucho éxito también en el resultado, etcétera, se dieron cuenta que estaban teniendo algunos problemas por no tener claro ese propósito o ese norte de la organización, ¿no? Entonces, trabajó con todos los gerentes de la organización para que puedan comprender realmente para qué hacían lo que hacían, ¿no? Creo que, y esto ya lo hablamos muchas veces fuera de cámara, cuando la empresa o el emprendedor no entiende realmente o no tiene claro para qué hace lo que hace, tiende a poner el foco únicamente en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, lo cual después empieza a tener un montón de perjuicios. Entonces, cuando se pudo hacer todo un proceso para que ellos entiendan y que ellos, más que yo decir el propósito, digo, ellos mismos se dan cuenta de cuál es el propósito y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y cuando se dieron cuenta que por ahí, más que vender petróleo, si se quiere, tenía que ver con contribuir o con posibilitar de energía al mundo, se dieron cuenta que su aporte al mundo, su aporte a la sociedad venía por otro lado. Y eso fue generando muchos beneficios en el ámbito de la fidelización de los empleados, la fidelización del cliente, etcétera, de tener súper claro, parece abstracto, y creo que muchas veces los emprendedores no nos detenemos a pensar esto, y ahí nomás abrimos un negocio y empezamos a ver cómo facturar más, sin siquiera primero preguntarnos, decir, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero contribuir? ¿Cuál es el aporte que quiero hacer a la sociedad o al mundo? Y en base a eso, a mi característica, a mi esencia, a mi propósito, recién ahí crear un propósito que esté alineado a todo ese núcleo, ¿no? Bueno, Maxi, te agradezco muchísimo todo lo que nos explicaste. Si la gente quiere saber más de vos, ¿cuál es el mejor lugar para encontrarte, para ver de establecer una sesión, para hacer el texto, para ver tus cursos, si hay alguien que quiere aprender a hacer esto por sí mismo también? Pueden escribirme por Instagram, básicamente ahí está también un número de WhatsApp que se pueden
contactar y hablan con alguien de mi equipo o por mensaje privado en Instagram, ahí le vamos a contestar. Maxi, muchísimas gracias de verdad por todas las charlas compartidas, por esto, por animarte a estar en el podcast y compartir todo esto. Es una introducción al tema que se puede hacer en media hora, pero me parece que va a servir para que la gente que tenga curiosidad y le resuene esto, se pueda acercar y pueda tener una herramienta más, que la verdad, yo siempre digo, si uno está escalando algo, tratando de hacer un negocio más grande donde realmente no lo estás haciendo con la zurda y no con la derecha, o dependiendo de cómo seas, se te va a hacer más cuesta arriba. Y esto, alinear los patitos y decir, yo tengo estas ventajas, tengo estas formas de ver el mundo, necesito rodearme de otra gente que me complemente para no tener puntos ciegos, hace que todo fluya muchísimo mejor. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un abrazo y si lo quieren seguir, vayan a Instagram, @MáximoTuero, que además postea unas frases que están increíbles y postea cosas que me parece que están muy buenas. Maxi, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Dicen que la gente razonable e inteligente se adapta al mundo. Que sigue las reglas, que trata de jugar mejor el juego. Pero tú y yo sabemos que existen otro tipo de personas, las que se inventan sus reglas, las que crean sus juegos para ganarlos, las que hacen que este mundo avance. A estas personas como nosotros nos llaman emprendedores. Somos personas que decidimos cada día poner nuestra capacidad, tiempo y dinero para lograr nuestros objetivos, arriesgando sin ninguna garantía de éxito. Lo que hacemos tiene una tasa de muerte altísima. ¿Por qué? Porque quedarse chiquito es causal de muerte. El truco es escalar tu empresa en forma sana, pero rápidamente para transformarte de emprendedor a empresario y con ello transformar tu empresa de pequeña a mediana y de mediana a grande lo antes posible. Ahora necesitamos, el mundo necesita, que te rebeles contra tener una empresa pequeña. Escala. Si te va bien, pero quieres que te vaya mejor, Escala. si quieres ayudar a más gente, Escala. Escala en forma sana, predecible, rentable y sostenible, pero escala. y lo mejor, no tienes por qué hacerlo solo. ¿Te sumas?